Ok. Bien, pues bienvenidas y bienvenidos a todos. Nos da mucho gusto recibirlos en este primer webinar sobre experiencias en América Latina sobre violencia sexual. Quisiera dar, antes de presentar, tenemos la verdad que 3 organizaciones que van a presentar sus experiencias en el tema, pero me gustaría un poco darles como el contexto y cómo es que esta parte está sucediendo y cuál es como nuestro interés. Un poco el antecedente de este webinar es algo que ustedes ya conocen, que se llama la campaña de sombrillas azules. Este es el segundo año que América Latina participa en esta campaña. Y el Día de la Sombrilla Azul, que es el 16 de abril, y que extendemos un poco la campaña justo porque creemos que tiene mucha importancia y queremos mejorar el impacto, tiene la intención de sensibilizar sobre la forma en la que podemos cuidar a los niños varones y protegerlos de la violencia sexual. También los niños varones son víctimas de la violencia y evidentemente por una cuestión cultural y una cuestión de desarrollo, tienen a veces menos probabilidades para pedir ayuda que las niñas, ¿no? También de alguna manera esto afecta a su desarrollo de futuras relaciones y sobre todo finalmente tiene un impacto en su desarrollo psicosocial. Entonces lo que queremos nosotros desde Family for Every Child y las organizaciones que pertenecemos a ella, que estamos en América Latina, pues tenemos algunos mensajes claves que queremos enviar y con la cual no solamente estamos haciendo una campaña de comunicación, sino también este webinar es parte de estas acciones y otras acciones que estamos haciendo de manera local en cada uno de los países, ¿no? Los mensajes que queremos como transmitir y compartir con ustedes, primera es que los niños también necesitan cuidado y protección de los adultos. Los niños pueden ser víctimas de violencia sexual y también ser un niño o un adolescente varón significa también ser un amable con uno mismo y poder recibir como cuidados, ¿no? Entonces, en este primer webinar, que es, yo agradezco mucho a las organizaciones que están participando, lo que queremos hacer es, tenemos la intención de presentar las buenas prácticas de 3 organizaciones en América Latina que son líderes en el tema de violencia sexual y que han hecho un trabajo importante para focalizarlo en varones. Vamos a compartir ideas y sobre todo cuestiones para el trabajo cotidiano, ¿no? Entonces queremos también agradecer mucho porque finalmente toda esta iniciativa es parte de la organización de Family for Every Child a la cual todos pertenecemos y queremos lograr como grandes avances en todos los aspectos a nivel no solamente de la práctica cotidiana, sino también a nivel de comunicación y de incidencia, ¿no? También queremos, aquí están presentes dos personas del staff de Family for Every Child, que es Philip Mireles y Estefan Morera, la cual agradecemos y entonces vamos a empezar este webinar. Queremos que sea muy ágil, queremos tener como la oportunidad de escuchar a los especialistas. Entonces, va a ser una participación muy breve de cada una de las organizaciones y al final va a haber una sesión de preguntas y respuestas para que ustedes puedan, de acuerdo a todo lo que escuchen, pues tener como preguntas y poder como tener una interacción y un diálogo. Entonces, le voy a pedir a Stacy si hace favor de presentar a nuestras compañeras y compañeros de CONACMI, que son la primera organización que va a presentar su experiencia sobre el tema. Muchas gracias, Stacy. Pleasant good afternoon, everyone. So I would like to present, it's a pleasure to present Nancy Ninete Alvarez Santizo. And she has a bachelor's in psychological science. She works with CONACMI, experience in working with children and adolescents dealing with child sexual abuse. She's a facilitator of workshops for women on topics related to gender violence, counseling to students in the approach of individual clinical cases of child sexual abuse and mistreatment, trained in psychological first aid, diploma in rational emotive therapy, cognitive behavioral therapy, and currently studying a master's degree in third generation therapies. Secondly, it's also a pleasure for me to introduce Professor Amilcar Paredes, ESP supervisor, supervised professional practice, works at the San Carlos University of Guatemala, Ali of CONACMI. Thank you. Adelante, Nancy, por favor. Bueno, pues mucho gusto el estar aquí el día de hoy con ustedes, el poder compartir un poco la experiencia, ¿verdad?, que hemos adquirido pues a lo largo de los años. Nosotros pues como CONACMI, ¿verdad?, trabajamos principalmente el tema de maltrato y abuso sexual infantil.
Por lo tanto, pues sí tenemos el contacto directo con casos, ¿verdad?, de chicos que han sufrido algún tipo de abuso sexual. Y a lo largo de este tiempo, pues hemos ido identificando ciertas prácticas que nos han resultado bastante útiles en este abordaje. Principalmente, nosotros manejamos un abordaje para este caso y todos los demás, un abordaje integral. Sabemos de que no es únicamente, por ejemplo, atender al chico, en este caso, ¿verdad?, al niño o adolescente, sino también trabajar con los cuidadores. Saber que el abuso sexual pues afecta directamente al niño, pero también va a afectar a la familia y a las personas que están cerca de él y que lo rodean. Entonces siempre trabajamos también con un responsable, por lo menos, también para abordar los pensamientos y emociones que surgen. La emoción de culpa es una emoción muy común que suele surgir, entonces trabajar con ella, ¿verdad? También cuando hablamos de un abordaje integral, también entendemos los diferentes aspectos, el aspecto físico, ¿verdad? Si en algún momento hubieron lesiones también físicas. También el aspecto legal, que creo que es uno en donde encontramos un poquito más de obstáculos a la hora de trabajar, porque a veces el proceso terapéutico no va al lado del proceso legal. El proceso legal suele ser mucho más tardado, muy revictimizante, frustrante, y es enseñarles un poco o explicarles a las familias y también al niño o adolescente en qué consiste esto, qué va a tener que hacer, si va a tener que volver a declarar, si va a tener, en algún momento dado va a estar el agresor, a los papás también, el proceso, por qué es tan tardado, por qué llegan a preguntarle lo mismo tantas veces. Entonces, por lo menos a la hora de psicoeducar en esta parte, hemos identificado que la ansiedad baja un poco, tal vez no del todo, ¿verdad? Porque ellos sí quisieran que el sistema respondiera diferente, pero pues tristemente no es así, por lo menos no en nuestro país, ¿verdad? Bueno, nosotros somos de Guatemala, entonces es muy importante también apoyar en esta parte, ¿verdad? Otras situaciones de que vemos necesario abordar es principalmente que la violencia no tiene género, que la violencia nos puede atacar a cualquiera. Realmente vivimos en un contexto con mucha violencia, en donde hay muchos factores implicados. Nosotros siempre hablamos del modelo ecológico, ¿verdad? En donde hay un nivel contextual, familiar e individual. Vemos de que no hay solo una situación que abordar, sino que hay muchas situaciones. Entonces es importante que ellos comprendan esto, porque debido pues a, quiera que no, pues sí, estadísticas o lo que comenta la sociedad, los chicos piensan que ellos no serían víctimas de un abuso sexual, posiblemente otro tipo de maltrato, pero no de un abuso sexual. Entonces cuando les sucede algo así, para ellos llega a ser un poco como, bueno, chocante o complicado de procesar, porque entienden que únicamente sería pues para las mujeres. Entonces se trabaja mucho también esta parte, explicar que la violencia pues no solo va para las mujeres, por ejemplo, o no solo va a una población determinada. Junto a esto, también es importante abordar los mitos que hay sobre el abuso sexual, porque hay muchos mitos, por ejemplo, uno que tal vez ya ha disminuido, pero se mantuvo mucho, ¿verdad? De que si a un varón es víctima de abuso sexual, pues es probable que o que genere o que se vuelva homosexual, un tipo así, ¿verdad? Entonces trabajar estos mitos, y no solo con los niños o adolescentes, sino que también con la familia, que van a mantener muchos prejuicios. De por sí, cuando alguien es víctima de abuso sexual es estigmatizado, no es señalado, es etiquetado, y estos chicos se pueden llegar a sentir así. Entonces también es importante trabajar este estigma que les ponen, esta etiqueta que les ponen. Junto con eso, abordar el tema de los secretos. Muchas veces preferimos guardar un secreto, aunque no me genera sentimientos agradables ni pensamientos agradables, me genera malestar, pero aún así prefiero guardar el secreto para no como reconocer lo que sucedió. Y eso se pasa mucho en familias, de que prefieren no decir nada, aquí no pasó, para olvidar o hacer de cuenta que algo no existió. Y acá siempre hablamos de que cuando ocurre un abuso sexual en niños y niñas,
la intención no es olvidar, la intención es trabajar con ello, reconocer que es parte de mi historia, pero que a través o a partir de eso yo también puedo decidir mi futuro, que eso no es algo que me condene, sino que eso es algo que pasó, dejó alguna situación en mí, alguna emoción en mí, pero yo puedo seguir trabajando a partir de eso, ¿verdad? Trabajamos también, trabajamos sí, mucho el tema de la sexualidad, ¿verdad? Y obviamente esto, como los otros temas, es importante abordarlo y adecuarlo dependiendo de la edad del niño o adolescente. Porque alguien víctima de abuso sexual puede ser un niño pequeño, un niño mediano, se puede decir, hasta un adolescente, incluso adultos. Entonces se trata de abordar estos temas acordes a su edad de desarrollo, a su etapa de desarrollo, ¿verdad? Ya sea la sexualidad, las partes del cuerpo que sean mencionadas por su nombre, el límite corporal. Con los pequeños trabajamos mucho el semáforo corporal, qué partes del cuerpo puedo tocar, qué otras partes con permiso, qué otras partes no se tocan, ¿verdad? Con los adolescentes también hablamos mucho de los derechos sexuales y reproductivos, saber que también estos existen y que la sexualidad no es algo malo, es un proceso, pero realmente la sociedad a veces nos las tira como algo tabú, como algo que no se habla, y el no hablarlo de ellos también hace más vulnerable al niño adolescente a pues sufrir o vivir algún tipo de abuso sexual. Entonces, estos son algunos temas de los que trabajamos y principalmente a lo largo de todo el proceso, la prevención, para que este hecho no vuelva a suceder. Si llegó a suceder en un momento, brindar estas herramientas de autoprotección, trabajar en esos factores protectores con la familia, disminuir los factores de riesgo que existan, ya que el hecho de que ocurrió en una ocasión no quita o no significa que no vuelva a ocurrir, pero es importante trabajar en ello, ¿verdad? En que no vuelva a pasar, brindando herramientas y elementos, pues, a toda la familia, porque nosotros siempre buscamos un abordaje familiar, grupal, no únicamente vemos al niño, sino que sabemos que el niño tiene un contexto, y este contexto es el que lo puso en riesgo. Entonces tratamos de trabajar con los mayores elementos posibles, reconociendo también las limitaciones que nosotros pues contamos. Y pues principalmente, ¿verdad? Y haciendo pues un pequeño resumen, estos serían algunos de los elementos que nosotros destacamos. Saber que el abordaje de por sí pues en sí no es tan diferente, ¿verdad? Pero sí sabemos de que hay una carga diferente, dado que estadísticamente pues sabemos de que es menor en hombres, pero no es importante siempre visibilizarlo. Y yo creo que esta actividad de por sí ya también es una buena práctica que tenemos que seguir realizando con nuestra población. Muchas gracias. No, gracias a ti, Nancy. Podemos, maestro Amílcar, si escuchamos tu participación, por favor. De acuerdo, muy buen día para ustedes. Es un gusto saludarles. Comentarles entonces que desde la Escuela de Psicología de la Universidad de San Carlos de Guatemala, pues este tema tiene reciente incorporación al trabajo académico y al trabajo de las prácticas. Prueba de ello es que digamos, hace muy pocos años que inició a trabajarse ya con las redes de derivación. Y a partir de ahí se empezaron a generar condiciones en donde se veía que el papel del psicólogo y la psicóloga en el campo de las violencias que se producían contra la niñez y adolescencia y mujeres era importante abordarlos. Pero particularmente empieza a haber un interés por incorporar este tema más desde la práctica que desde la formación teórica. Creo que es una deuda que está en la academia, pero que de todas maneras estas prácticas que se están recogiendo, que se están trabajando desde la experiencia de los estudiantes, están permitiendo regresar información a la academia para que se abran entonces estos espacios. Es importante decir que si bien es cierto, está haciendo a la inversa la experiencia, no es desde el plano teórico que se estén proponiendo ideas, sino que es más desde la experiencia y la invitación a especialistas que nos han ido acompañando en este caminar, en donde, por ejemplo, en mi caso, que yo superviso estudiantes que realizan su servicio social, como le dicen en otros lugares,
en nuestro caso es ejercicio profesional supervisado. Acá pues lo que nosotros tenemos es generar experiencias de acompañamiento en diferentes instituciones que trabajan los temas de niñez y adolescencia, y desde allí las estudiantes, las EPCistas, pueden incorporarse entonces a la atención de casos. Eso ha significado de alguna manera incorporarnos a instituciones como CONACMI, por ejemplo, que con quienes ya tenemos varios años de experiencia de trabajo, y desde allí las estudiantes también pueden participar y atender los casos que son derivados, y principalmente los casos de violencias contra niñez y adolescencia, y particularmente hay casos en donde ha tenido que ver con la atención a varones que han vivido experiencias de violencia sexual. En ese sentido, creo que para nosotros un elemento que resulta entonces importante es en principio conocer también del marco legal. Los psicólogos, las psicólogas no nos formamos en esa línea. La academia aún no incorpora la formación en aspectos legales. Creemos que ese marco es el que sirve también para que el estudiante empiece a analizar y a comprender cómo funciona nuestro marco legal para poder entonces entender la lógica de lo que va a ser un proceso judicial y el acompañamiento psicológico que se va a derivar de ello, especialmente entonces en este caso cuando se trata de adolescentes varones que han vivido una experiencia de violencia sexual. Otro detalle que creo que es particularmente importante es el marco social en el que se envuelve esta problemática, que creo que es lo que también hay que ir reconociendo. El trabajo del psicólogo también debe de implicar esto, el reconocimiento de las estadísticas que hay en el país y que tienen significados también en el fondo. Algo de lo que llama la atención particularmente cuando uno analiza las estadísticas del INACIF, que es el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, acá en Guatemala, es la revelación que hace de los grupos quinquenales cuando son hechos de violencia sexual, y particularmente el grupo de 10 a 14 años, tanto en niñas como en niños, tiene un valor significativo, y ese cambio que se produce allí, la violencia en ese momento también tiene un impacto en la vida de los adolescentes varones que hay que reflejar. La edad también de entre los 6 y los 10 años va a ser otro momento particular, pero cómo se va comportando las afecciones a los varones también resulta interesante. Si bien la curva no es significativa como en mujeres, no es tan alta, es significativa, quise decir, siempre tiene ese impacto, y la edad particularmente nos está diciendo que hay procesos de acompañamiento y de educación que tenemos que ir haciendo en estas edades, con padres, con niños, con instituciones al interior también de nuestra misma escuela, producir campañas, producir formas lógicas. Maestro Amílcar, la última parte perdimos. Entonces, el ir trabajando con los estudiantes pasa el análisis también del contexto social. Maestro Amílcar. Ya, de acuerdo. No sé si ahora me escuchan. Ya, ¿Sí me escuchan? ya te escuchamos mejor, sí. Yo sí les escucho. Sí, creo que el maestro Amílcar salió, tal vez hubo algún problema con su internet. Y bueno, un poco yo quería hacer ahorita que una recapitulación tanto de lo que comentó Nancy como el maestro Amílcar, que me parece como una cuestión como muy interesante.
Si tienen preguntas y respuestas, ahí en la sección de abajo viene una parte de preguntas y respuestas que vamos a tratar de resolver al final de las presentaciones. Y bueno, pues estábamos escuchando al maestro Amílcar que nos daba un punto de vista muy interesante de cómo tendría que incluirse el tema de cómo hacer la prevención y la atención del abuso sexual desde la academia, ¿no? Entonces, él nos decía y nos estaba comentando cómo desde la formación de psicólogos o la gente que trabaja a nivel de psicología o la conducta, pues cómo reconocer las estadísticas. Maestro Amílcar, lo seguimos escuchando. Muchas gracias. Qué pena con mi señal, disculpen. No, no te Entonces, preocupes. Uh-huh. de acuerdo, decía que entonces el contexto social en que se producen estos hechos van a resultar importantes también para el trabajo que deberíamos de hacer desde las instituciones y desde la Escuela de Psicología. Entonces, para nosotros, como digo, va a resultar importante el análisis del contexto, el análisis de las estadísticas, la vinculación con otras organizaciones y especialistas que están trabajando el tema, para que en ese mismo proceso las especistas se vayan formando y vayan adquiriendo elementos que les permitan también incorporarse ahora sí a la atención del caso particular. Maestro Amílcar, creo que te quedaste congelado. Si nos quieres compartir tus conclusiones sobre la intervención. No sé si estoy todavía en el uso de la palabra, si me escuchan. Sí, te escuchamos, maestro. Tienes un par de minutitos más, no te preocupes. De acuerdo. Sí, qué pena. No te preocupes. Tal vez si apaga el video. Ajá, si quieres puedes apagar tu video, maestro Amílcar, a ver si mejora un poco el sonido y tienes tu micrófono apagado. Gracias. De acuerdo. Bien, lo que puedo concluir con este trabajo es que el estudio de casos es lo que también nos ha resultado un trabajo importante. Es ahí donde las estudiantes de psicología que están a punto de graduarse pueden entonces comenzar a comprender la problemática con mayor acercamiento, digamos, una fineza que da la intervención y particularmente en casos de violencia sexual contra niños y adolescentes. Considero que este es el detalle que nos va a permitir a nosotros ver desde lo particular de la experiencia que reflejó este caso, cómo tiene implicaciones también a nivel familiar, social y comunitario. Eso quiere decir que una problemática de este tipo está envuelta también en una sociedad que permite que ciertas condiciones se den. Eso básicamente quisiera decir y qué pena con el audio. No, maestro Amílcar, muchas gracias y entendemos la circunstancia y queremos agradecer mucho a CONACMI. Yo quisiera nada más puntualizar cosas que me parecieron importantes. Lo que comentaba Nancy era sobre esta parte de cómo trabajar desde la parte psicosocial, ¿no? La intervención con estos niños y adolescentes y que parecía importante esta cuestión de decir, bueno, hay como diferentes aristas. Una parte tiene que ver la parte física y la parte de trabajar la parte emocional, donde ella preponderaba una cuestión con respecto a la culpa, y hablabas sobre la dificultad
de que a veces el proceso de intervención psicosocial no va paralelo a la cuestión legal, ¿no? Y que esto desespera mucho a las familias, las desconcierta, porque de alguna manera hay una revictimización del niño o del adolescente, ¿no? Y también hablaba sobre los mitos, sobre descartar los secretos, ¿no? Y tener como una visión de que finalmente este niño adolescente tiene una vida futura y cómo se puede ver, tener esa visión para hacer un trabajo en el aquí y en el ahora en ese sentido. Y la verdad es que la aportación del maestro Amílcar es muy importante, es decir, es un tema que tendría que estar dentro de la formación de los psicólogos y las psicólogas, y también de alguna manera hablar sobre esta cuestión de decir cómo desde la academia reconocer no solamente la parte estadística, sino también la parte legal, y sobre todo hacer un estudio del contexto social, cómo está afectando a esta circunstancia de la violencia sexual contra niños y adolescentes, ¿no? Y nos daba un ejemplo muy claro de cómo los estudios de caso pueden ser un buen momento para dar seguimiento y aprender sobre esto, ¿no? Entonces, le quiero agradecer mucho a CONACYT la participación y le voy a pedir a Eric, por favor, si hace favor de presentarnos a Stacy de Childlink. Gracias, Hola, muy Eric. buenos días. Gracias, Diego. Muy buenos días y tardes a todas y todos. Mi nombre es Eric y voy a presentar a Stacy Paris. Ella es la encargada de la educación de padres en Childlink y trabajadora social activo desde hace 12 años. Uno de los principales objetivos de su función en esta organización es ayudar a padres, cuidadores y adultos a comprender su responsabilidad a la hora de garantizar la seguridad y la protección de los niños. Childlink es una organización local sin fines de lucro que trabaja para dar a los niños vulnerables que están o corren riesgo de ser separados de sus familias o de su comunidad en un futuro seguro. Nuestra visión para Childlink su visión es una sociedad guyana en la que todos los niños tienen derecho a crecer en una familia y una comunidad segura. La presentación de hoy de Childlink se centrará en el fortalecimiento de la relación entre padres e hijos para la prevención del abuso sexual infantil a través de la educación de habilidades parentales. Bienvenida, Stacy. Muchas gracias. Thank you. So my presentation is going to focus on two parts. It's a combination actually based on my experience working in this field for the past 12 years. And also it's also based on a research that Childlink would have recently done. It's called the Caring for Boys, Social Norm Drivers of Child Sexual Abuse of boys in Guyana, and it was done last year in the year 2021. So my presentation, the resources, it's going to focus primarily on that. So before I get into the presentation, there's just some key terms that I want to briefly share. So when I talk about parenting or parents, I'm talking about both biological and non-biological, but more so the primary caregivers of a child. And so parent-child relationship for me, it refers to the quality of connection and communication, both physical and emotional, between a parent and child, or between the primary caregiver of a child and the child. Child sexual abuse, I'm pretty sure that we're all quite au fait with that. So I just want to point out that when we think of child sexual abuse, there's two forms of it. So there's contact or touching, and then there's non-contact abuse. A major part of non-contact abuse that I want to draw some highlight on, it's sexual grooming. And so this can be done in person, and quite often it happens over social media platforms. So for example, during the COVID-19 pandemic, a lot of our children have been quite exposed to to social media platforms. So it's very important for parents to be very vigilant and also educate and protect their children from sexual grooming. So it can happen physically in person, but it's something that can happen also on social media platforms. So I wanted to share that. Finally, in terms of definition of terms, I want to share what I mean or what is meant by parenting skills education session.
So at ChildLink, rightfully said, I am the Parenting Skills Education Officer. And so parenting skills sessions, it refers to building or improving the capacity of parents and caregivers to better understand the developmental needs of children and also to implement healthy parenting practices or behaviors to ensure the emotional and physical safety of children. And so ChildLink's parenting skills education sessions, they're rolled out through group and individual therapy sessions. And these are done over a course of, it can last a short period of 2 months. And then we have cases that extends for a year and sometimes even longer. So I want to share some observations from my work. So a major thing that I would have observed is that a critical factor that affects the protection of children, it's the experience and the socialization of your parents and caregivers. So looking at the childhood experiences of caregivers and parents, examining it and helping parents and caregivers to understand how, in fact, those experiences shape who they are, and more so how it affects the way in which they parent their children. In order to effectively protect our children, we must want social norms, childhood abuse, and also present trauma of parents. So when I'm working with parents, there's a combination of things. It's not just the presenting issues that parents may have or challenges they may have as it relates to parenting, but there are so many other underlying issues as it relates to the individual, the caregiver, the parent, that needs to be addressed. So social norms, you know, their past experiences, childhood trauma, and also current experiences, even trauma that they're currently experiencing. It's very important that we work on dealing with those issues even before proceeding. So the Caring for Boy Research 2021 has identified social norms that contribute to child sexual abuse. 1, violence as an acceptable form of discipline. Secondly, the perception of boys as self-reliant or able to protect themselves, allowing boys to be unsupervised. Okay, yeah, so allowing boys to be unsupervised, a belief that my boy would never be sexually abused, and lack of communication and affection. And also grooming boys to be, quote unquote, less talkative than girls. Basically grooming boys to be less able to express themselves in thoughts, feelings, emotions, etc. So we live in a society where most adults would have received, particularly within our Guyanese society, where most adults would have received corporal punishment or, you know, some form of physical punishment as a way of being disciplined. And so as a result of this, it is something that has become quite normalized, and it's the way in which parents now attempt or deal with disciplining their children. And so a child who's physically and emotionally abused is at further risk of child sexual abuse. And so this is a point that is quite important to get over in these sessions with parents. So a child who's physically abused may find it difficult also to recognize inappropriate sexual touches or inappropriate sexual behaviors from others. For example, grooming. And this is because abuse can easily be mistaken for love or affection. So simply put, one of the things that I like to, an example that I share with parents is that if it is that you're physically abusing the child, you're hurting the body, causing harm to the body, sexual abuse or sexual acts may not always seem like, may not be always interpreted as abuse to a child, especially if it's, you know, it's done in a gentle, calm. It may seem as if mistaken for love or affection. It may seem as calming or soothing to the child.
And so the parent who's physically abusive to the child may deem that more as abuse and see, and not an individual who was trying to, soothe or calm the child in a sexual way. The child may not see this or perceive it to be harmful to them. So physically abused children are usually hesitant to report child sexual abuse. And this is for a number of reasons, particularly due to fear of further abuse. So oftentimes children who are physically abused by their caregivers, they're quite reluctant to share that type of or disclose that type of information to their parents or their caregivers, because they may very well be fearful that they may receive, some form of physical punishment. We call it here in Guyana licks, or so you might be beaten or receive licks. So they may be very fearful of disclosing that type of information. And then, of course, we know there are many situations where perpetrators of child sexual abuse would say all sorts of things to the child. The child may feel that it's his or her fault. And so there are many other situations or conditions that may cause a child not to report. But definitely being physically abused, is going to make a child hesitant of disclosing that sort of information to their parent or their caregiver. So in our parenting sessions, details are given on the impact of discipline and punishment on children's psychological and physical well-being. I heard someone saying something, but I'm not too sure. Was that for me? No? Okay. So parents learn that effective discipline, it entails modeling good behaviors. It entails educating and also guiding desired behaviors rather than just using punishment. So it's about you modeling the desired behaviors, educating your children, and just guide them, correct it. So these techniques, what they do, they equip children for lifelong decision-making and problem-solving skills. So when we teach children, when we guide them, we educate them, and we model the behaviors that we want them to practice instead of replacing that instead of physical abuse, what we do, we set them up for success. So we teach them skills that are going to be lifelong in terms of good decision making. Okay, yes, sorry about that interruption. All right, so I guess I'm currently at slide 13, just for reference. So I guess you can move all the way to slide 13. Okay. Yes. So another point that I want to share is an important point that actually helps with strengthening parent-child relationship, or that, yeah. So it's lack of supervision of children. So quite often here in Guyana, there's a laissez-faire approach to children's safety and to the supervision of children, particularly that of boys, right? So when usually in my parenting sessions, parents usually emphasize or they focus on the safety and protection of their girl children. And so boys are seen, that it's easier for boys to just be self-reliant, they can handle situations by themselves. They're seen as protectors and not the need to be protected, right? But what this does is that it puts boys at further risk of child sexual abuse. And so evidence from the Caring for Boys research, it shows that boys in non-nuclear families, they're more likely to be victims of child sexual abuse. So that is boys who grew up more so in single parents and even extended families.
they're more likely to be victims of child sexual abuse. So parents are guided on how to assess safe environments for their children, and particularly in situations where children are in the care of trusted adults, that is family members and friends. Parents are encouraged to be vigilant and to be observant and look for both the verbal and the non-verbal cues that may indicate a child's discomfort or some form of child abuse. And I think that this is very important. So not because, so studies actually show that quite often children who are sexually abused, it's usually done at the hands of persons that we know and that we trust, persons who are in a position of trust. So it can be a family member, it can be a friend, it can be so many others, but it's usually someone known to the child. So although we may create a safe environment where children are supervised, we still have to engage them, we still have to be observant, we still have to ask the right questions, and we have to focus also on those nonverbal cues. A lot of times, children communicate so much to us by not saying anything, and it comes out in their body language, it comes out in their changes in behaviors as well. So it's very important that we focus on those nonverbal cues as well. So finally, I want to talk about lack of communication and affection, and how indeed this plays a part in the strengthening of parent-child relationship. So prioritizing the physical needs of children in terms of food, clothing, and shelter, you know, it greatly affects the quality of interaction that parents are able to bring between themselves and their children. And so we know, of course, providing the basic needs are important, but they're a necessity. However, there are other needs, other emotional, psychological needs of children that are equally as important and has to be met simultaneously in order for us to ensure both safety and development of children. So generally, children are socialized here to be seen and not. And this hinders their ability to speak out and to express themselves, especially in situations of child sexual abuse. So it is very important within the home that we teach children how to express themselves, how to become assertive, and how to build their self-esteem, how to say no. If it is that we don't allow children to express themselves within the home, it becomes difficult for them to do it in situations, you know, in abusive situations, to be able to stand up for themselves. We have to allow them to have a voice. It's very important. Quite often, one of the things that I find is that parents here in Guyana, you know, they say when children have a voice, it's usually done, they usually speak in a disrespectful tone. And so I want to say that respect is something that we all learn. And a great way to teach children how to be respectful is by modeling those behaviors and that attitude and that value to them. So you model to them what respect look like, and you correct them in situations where they might express themselves in a not respectful way. So you model to them, you correct them on how to do it, but we don't shut them up, and we ensure that they have a voice. So boys are inadequately socialized to express their feelings and emotions. And this is a contributing factor of child sexual abuse, as highlighted in our Caring for Boys research. Additionally, I want to say that children who yearn for emotional affection from their primary caregivers, from their parents, they're more likely to seek attention, you know, from other individuals who might show an interest in them. And what this can do is result in many scenarios where children can be taken advantage of. So it's very important that we give children the attention and affection that they need within the home, so that they don't have to take it from all sources that can cause
that can cause them to be in an abusive situation. So good communication between parents and child, it's important for developing a positive relationship, and it makes it easier for children to talk about difficult situations. So I often say to parents that we should start and continue communicating with your children from a young age and continue it even into their adolescence and even into their adulthood. It makes it easier when difficult situations or, are difficult topics. So talking about sexual abuse, peer pressure, and all the other host of things that children and teenagers may be faced with, the children are going to be more comfortable because they're accustomed having constant rapport between them and their parents or their caregivers. So communication, it is about talking, and more importantly, it is about listening. So it's about listening to your children, ask questions, and allow them to do the same, right? And I always say to parents that there are times where you may be thrown off with a question that your child asks and you don't know how to respond, and that's perfectly okay. We all don't know everything, but we live in a world where information is at our fingertips. And so we don't want to discourage children from asking questions. What we can do is do our research, take our time, think about it, how we may want to respond, and then we answer those questions that our children have. The children are curious, and that is good. We want to encourage them to keep asking questions because we're certain about the quality of information that we're going to give to them. So teach children to communicate their thoughts and feelings respectfully, as this will aid in building their self-esteem, and particularly our boy children. Engage them in talking about their thoughts, engage them in talking about their feelings. It's also important that you communicate your affection to your children daily. Give them hugs, kisses, just simply saying, I love you. I know that for most of the parents that I work with, they do love their children, but quite often, we become so busy and with everything that we're doing, sometimes that's not always translated to our children. So we do everything, because we love our children, so we do so much for them. Sometimes we even overwork ourselves, but it's very important that we take some time and we let them know that, right? And finally, it's very important that we spend quality time with your children. So one of the things that we do at ChildLink is that we teach parents and caregivers how to create cost-effective family bonding activities. So we have a whole host of activities. Prior to COVID, we would go to the homes of some of the families that we work with, and we help to facilitate these activities with them, sort of like a practice. And so these family bonding activities, they cost nothing, right? And so it can be something as simple as preparing a meal together while conversing, so you're preparing, you're doing the cleanup, and then you enjoy it together. It can be a board game, it can be a movie night. So there's so many things that you can do together, spending time together, that sometimes you do not necessarily have to leave your home, but the focus is really on spending time intentionally with your children, having fun with them. So in conclusion, I want to say that a conscious approach to parenting, it's very pivotal. It's a very pivotal step in ending the cycle of violence against children. So investing your time in parenting skills education sessions is an effective way to self-heal and to maintain a healthy parent-child relationship. That's the end of my presentation. Thank you. Muchas gracias a ti, Stacy. Yo creo que lo que nos has compartido nos da como muchas preguntas y muchas cuestiones importantes, porque, bueno, primero pusiste el contexto de COVID, que nos parece importante, que fue algo que afectó a las familias y no solamente en Guyana, ya escucharemos por acá también en México, tuvimos un impacto importante en las familias y en las dinámicas de las familias con el COVID.
nos has dado como, nos has contado la experiencia que tuvieron en esta investigación y los resultados, y sobre todo nos diste como muchas pistas y muchas señales de cómo desde el parenting, desde una cuestión de crianza consciente, y podemos como acompañar a estos niños y estos adolescentes en todo un proceso, no solamente para la atención de la violencia sexual, sino también como en su desarrollo general. Yo creo que estas son grandes aportaciones que pueden nutrir a todas las personas que nos están escuchando. Y ahora le pediría, por favor, a Nancy, si hace favor de presentar a Eric Ramírez de Fundación Juconi México. Ok, bueno, pues yo tengo el placer de presentar a Eric Ramírez Barrales. Él es asesor del Instituto de Juconi, es psicólogo y pedagogo, acreditado como terapeuta familiar por el Mental Research Institute de Palo Alto, California, y acompañante terapéutico por the Tavistock and Perman NHS Foundation, Church of London. Ha capacitado en México, en Guatemala, en El Salvador y Chile en temas de desarrollo infantil temprano, terapias de apego y trauma, disciplina positiva y atención terapéutica. También coordinó el proyecto Ambientes Juconi, implementado por mujeres de comunidades poblanas para desarrollar habilidades socioemocionales en niñas, niños y adolescentes. Además, es facilitador de disciplina positiva en la primera infancia por el Positive Discipline Association. Bueno, entonces, pues, bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias, Nancy. Gracias a Bio, a la plataforma de Family y a la gente de Juconi que está detrás de esto. Me gusta mucho lo que ha compartido Nancy y el equipo de CONACMI. Voy a intentar también integrarlo en la presentación y los datos importantes de Stacy. Entonces, lo que yo pienso un poco, mi presentación también se divide en dos. La primera va a ser 6 motivos de por qué hay que hablar sobre educación sexual a niños, niñas y adolescentes. Y después voy a compartir un poquito sobre un material que tiene Juconi, Fundación Juconi, para trabajar este trabajo. Para arrancar, para empezar a hablar sobre la educación sexual, comúnmente hay se enfoca la educación sexual comúnmente a 3 temas, que tiene que ver con la educación hacia los métodos anticonceptivos, con las relaciones heterosexuales y con la penetración. Y en realidad la educación sexual va mucho más que eso, ¿sí? Acá hay una definición de la Organización Mundial de la Salud del 2010, donde dice que la educación sexual es un tipo de educación afectivo-sexual que es un derecho para todos los niños, niñas y adolescentes, junto a otros derechos sexuales, como la libertad sexual, la privacidad, la equidad, la convivencia en igualdad y sin discriminación. Toda niña, la definición dice que toda niña o niño tiene derecho a una respuesta sincera. Esto es un elemento importante porque comúnmente en el tema de la intimidad, en el tema de lo sexual, en realidad hay mucho tabú, como ya lo estaba diciendo Nancy al inicio de la presentación, y en realidad poder hablar, y como tú lo estaba diciendo también Stacy, poder hablar de una manera muy casual con los niños, niñas y adolescentes, eso ayuda a que la persona tenga mucho mayor información, más certera y con mucho más verdad. Toda niño, niño y adolescente tiene derecho a una educación de la sexualidad. Esto hace que en realidad rompa que solamente la educación sexual vaya a estos 3 temas, sobre las relaciones heterosexuales, los anticonceptivos o la penetración. Y en realidad la educación sexual va dirigida a que los niños, niñas, a los adolescentes quieran saber cómo somos, cómo nacemos, cómo son nuestros cuerpos, cómo podemos amar hacia otras personas, cómo podemos construir relaciones seguras y cómo podemos tener experiencias de placer de manera segura. En realidad a eso va una educación sexual. Si se dan cuenta, la educación sexual, colegas, no solamente va al área de la sexualidad, sino también está muy conectado a otros temas como el género, tiene que ver con las emociones, tiene que ver con lo afectivo y la construcción de los vínculos. Entonces, ¿por qué es importante trabajar este tema hacia esta población, hacia los niños? No importa los bebés, siendo un niño o niña de la primera infancia, un niño, ¿no? Entre el escolar, un chico, una chica, un niño, un adolescente en la etapa de la pubertad o la adolescencia. Entonces, el primer motivo, como ya lo dice la Organización Mundial de la Salud, la OMS, en el 2010, es que
este tipo de educación es un derecho para todas las personas. Y la última frasecita que exponía es que este tipo de educación tendría que tener evidencia científica y también tendría que tener, además de respuestas de sinceridad, tendría que ser materiales de calidad. ¿Por qué aún el mundo sigue teniendo problemas de embarazo prematuro? En realidad muchas veces no tiene que ver con la falta de información, sino con la forma en que el mundo adulto transmitimos esta información al mundo infantil y de los adolescentes. En realidad, cada etapa de la vida se va reeditando y se va reconstruyendo la experiencia afectivo-sexual. Y no es que ellos tengan una falta de información a un libro o una página de internet o una infografía o alguna música, sino en realidad cómo el mundo adulto ayuda a traducir este tipo de información, ¿sí? Cómo a través de las relaciones y a través de contestar de manera certera y con verdad, entonces la experiencia de la información y la comunicación, como lo estaba diciendo Stacy, se puede transformar en una experiencia significativa para los niños, niñas y adolescentes. Uno de los motivos importantes es que la educación sexual no acelera los procesos naturales de la vida. Hay una falsa creencia de que cuando nosotros hablamos a muy temprana edad con los niños de este tipo de temas como la sexualidad, estamos haciendo que ellos tengan información de una manera prematura o que tengan un interés prematuro, y en realidad no es así. La evidencia científica dice que este tipo de información verdadera ayuda de una manera realista y adaptada a que cada paso y paso de los niños y niñas en el transcurso de su desarrollo ayuda de alguna manera a que la sexualidad se vuelva natural, ¿sí? A naturalizar esta experiencia. Y que el hecho de crecer o el hecho de que cuando soy muy pequeñito, mamá o papá me están bañando y yo observo que mamá y papá tienen aspectos de su cuerpo que no son los mismos, y mamá en ese momento, a la hora de estar cambiando, puede hablar de esos temas siendo muy pequeños, entonces es un tema que puede estar socializado dentro de un hogar. Eso hace que este proceso, esta experiencia significativa se vuelva natural, como hablar de las emociones o hablar de la comida. Entonces, eso en realidad, este mito tiene que ver también cuando los adultos no, las y los adultos no hablamos sobre este tema. Lo que nosotros estamos haciendo es que coartamos la comunicación, ¿sí? Me gustó mucho la presentación de Chailin porque habla mucho sobre la comunicación que tendría que tener el mundo infantil y juvenil con el mundo de los adultos. Y cuando los adultos no estamos disponibles, coartamos esa comunicación y esa relación segura que hace que los niños, niñas y adolescentes salgan a buscar este tipo de información a fuentes que no son muchas veces seguras. El motivo número 3 es que la educación sexual no rompe la infancia. Y eso tiene que ver con que también un mito es que si nosotros damos información a muy temprana edad, estamos sexualizando antes a los niños, cuando en realidad los niños, niñas y adolescentes están expuestos a conductas de muchos riesgos en su propia cotidianidad, dentro del hogar, dentro de la escuela o dentro del propio vecindario o instituciones también religiosas. La sexualidad no solamente está debajo de nuestra ropa, sino en realidad la sexualidad está en nuestra cotidianidad. Cuando los niños, niñas y adolescentes escuchan música, ¿no? La música del contenido que ellos escuchan está muy sexualizada, y entonces el mundo adulto tendríamos que ayudar a diferenciar si ese contenido es óptimo o no, o que si tiene un significado adecuado o no. El contenido visual que ellos miran también está muy sexualizado. La forma en que papá y mamá se tocan también entre ellos, la forma en que los padres se besan entre ellos, la forma en que tenemos amigos y nos tocamos, la forma en que nos hablamos como compañeros de las organizaciones, es una forma también que tenemos de demostrar nuestra propia sexualidad. Entonces, es importante saber que la educación, un motivo importante que la educación sexual, es que hay conductas de riesgo en la cotidianidad que sí sexualizan realmente a los niños a muy temprana edad, o cuando llegan a la pubertad llegan con mucha información o muchos prejuicios. Y un salvavidas importante que ellos tienen en cualquier situación de violencia sexual tiene que ver con que ellos tengan información verdadera, información de cómo podemos tocarnos adecuadamente, cómo podemos relacionarnos, cómo podemos crecer, cómo nuestro cuerpo cambia, cómo nos podemos amar, cómo nos podemos tocar nuestras manos y comunicar entre nosotros. Entonces, esa información es un chaleco salvavidas que nos ayuda precisamente
precisamente a cuando estamos expuestos en una situación de peligro de violencia, amortigua los efectos de la situación. Y la educación sexual también tiene que ver con lo afectivo, como la definición de la OMS. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de educación sexual, estamos hablando de nuestras emociones. Cuando papá me toca de un roce decimos en Cuconi, puede ser peligroso. Y yo le puedo decir a papá, no me gusta que me des muchos besos en mis cachetes, porque sí, no me agrada. Y ese tipo de contactos ayuda a que los niños y niñas puedan diferenciar las emociones agradables o no agradables. Y eso también puede ayudar a que la comunicación se fomente en la propia familia, hablando de lo que estamos sintiendo, cada experiencia, cómo nos hace sentir. Y ayuda a que no haya prohibiciones en las situaciones que mi cuerpo está sintiendo, sino más bien, como decía Stacy, hacer más preguntas de lo que está significando la propia experiencia. El punto número 4 tiene que ver con la educación sexual, es una manera eficaz de protección. Como yo les decía hace unos segunditos atrás, la educación sexual es un salvavidas que ayuda a los niños y a las niñas en muy temprana edad a que ellos puedan parar las situaciones, límites seguros, ¿sí? A través de las relaciones y a través de la palabra. Entonces, Nancy estaba diciendo en los minutos anteriores sobre cómo se da la experiencia del abuso sexual. Y uno de los factores es que la experiencia genera muchos silencios, secretos familiares. La educación sexual rompe precisamente con eso, porque entonces, mientras el abuso sexual genera silencio y secretos, la educación sexual genera mayor comunicación. Y entonces lo que pasa es que eso, a la hora de poder hablar entre lo que estamos sintiendo, cuando yo estoy enamorado de alguien, si no importa si es hombre o mujer, entonces eso me permite conocernos entre los miembros de la familia, saber cuáles son nuestros intereses, qué son nuestros afectos y cuáles son la curiosidad. Un factor importante de la educación sexual es que ayuda precisamente al interés de la curiosidad, ¿no? Los niños tienen un impulso a la curiosidad muy importante que ayuda a la construcción del conocimiento. Y cuando hay alguien que ayuda a traducir esas emociones o esa curiosidad por saber cómo son las personas, cómo se ama o cómo nos comunicamos entre los seres humanos, eso ayuda a fortalecer vínculos importantes entre nosotros, que está conectado al motivo número 5. La educación sexual fortalece vínculos entre las cuidadoras, mamá, papá, entre los docentes y entre los niños, niñas y adolescentes. Cuando la educación sexual no se da, entonces y los adultos rehuyen de las preguntas muy naturales de los niños, entonces estos niños buscan información en fuentes peligrosas, que la información está de alguna manera no es clara y no es verdadera, está llena de mentiras o llena de cosas que en realidad muchas veces no existen. Entonces, hablar de sexualidad es una forma muy óptima para generar la comunicación entre las familias. Y un factor importante es que es muy importante como mamás, papás o docentes o educadores de organizaciones o educadoras, siempre hablar desde la verdad. La verdad ayuda a integrar la experiencia de lo que está sucediendo, porque sabemos que el cerebro no está construido para que una mamá o papá toquen a un niño o una niña o un hermano toque a un niño o una niña. Entonces, el cerebro humano sabe que esa experiencia no es adecuada, ¿sí? Aunque hay una experiencia, ¿no? Hay una experiencia física y corporal de afecto, el niño sabe que esto no está bien hecho, ¿no? ¿Por qué tenemos que guardar silencio si nos queremos? Entonces, lo que hace que rompa la experiencia del secreto familiar es hablar desde la verdad, desde lo que sucedió, poderlo conversar, poder saber cuál es la información real que yo puedo tener, y eso alimenta la comunicación entre nosotros mismos. El último punto, y que es muy importante, es que la educación sexual nunca llega tarde. Este tema no solamente lo podemos dejar a los colegios y a la escuela, que los maestros que también tienen, los docentes que también tienen poca información en educación sexual, construyan y doten de información este tema, este dato relevante del maestro en Guatemala era importante, llegó tarde a Guatemala de alguna manera, investigar este tipo de información. Entonces, no podemos dejar, en realidad este tema tiene que ser una intervención y un acompañamiento comunitario, donde la abuela pueda hablar, donde los papás y las mamás podamos hablar, donde el docente pueda hablar, donde entre los amigos de una manera segura podemos hablar de cómo estamos creciendo, cómo hay cambios entre nosotros y cómo están llegando las experiencias afectivas en nosotros, que para mí eso es muy importante.
Hay factores protectores que ayudan a amortiguar los efectos de la violencia sexual. La primera, que es muy importante, que me gusta mucho, es cuando una niña, niño, adolescente pregunta tiene curiosidad e interés de saber algo en la vida afectiva sexual, es que ellos están listos para escuchar una respuesta. Entonces, si hay una curiosidad genuina de por qué papá tiene eso que mamá no tiene, o por qué los papás y las mamás, o por qué mamá y papá se dan un beso en la boca, o por qué dos mamás se quieren tanto, o por qué yo me tengo que vestir de cierta manera o de ciertos colores, y lo preguntan, entonces ellos están listos para escuchar algo. Y entonces ellos además quieren escuchar algo de las personas que les cuidan. El punto número 2 es, aún en familias donde no se habla sobre la educación sexual, también se habla desde los comportamientos y las conductas cotidianas. Entonces, como yo estaba explicando en uno de los motivos de por qué es importante hablar de la educación sexual, la sexualidad está en todos lados. Lo que consumo, lo que hablo, lo que escucho, lo que observo, la forma en que me visto, la forma en que yo construyo relaciones, la forma en que está mi casa construida, habla de la sexualidad de las personas. Entonces, el hecho de no hablar, ¿sí? No es coherente a toda la forma que mis oídos como niño o niña o mis ojos como niño o niña están observando las situaciones. Es muy importante que en esta época donde las madres y los padres y los docentes y los educadores no nos podemos quedar callados en este tema, porque los medios en realidad hablan todo el tiempo de este tema con ellos y ellas en la tablet, en el dispositivo electrónico, a la hora de que ellos se suben al bus, a la hora de que ellos están en un parque, a la hora de que los niños salen al recreo. Entonces, este tema es muy importante que todas y todos, el mundo adulto, cada vez nos atrevamos a hablar más de esta situación. Una de las cosas que complica la educación sexual es que cuando hablamos de sexualidad con niños y niñas, sobresale mi propia intimidad sexual. Y por esa situación muchas veces como adulto no puedo hablar sobre qué me gustaría que tú supieras, porque muchas veces sobresale mi propia experiencia personal. Y eso es un limitante para no generar comunicación y relaciones seguras en la situación. Juconi tenemos unos materiales que son guías para la prevención del abuso sexual infantil. Tenemos 3 guías que va desde la etapa preescolar hasta la edad de la adolescencia y tenemos un manual con información sobre el desarrollo afectivo. Una cosa muy importante es que las mamás, papás, docentes, educadores, educadoras y las organizaciones sepamos por qué hitos de desarrollo pasan las personas. Y muchas veces las y los cuidadores malinterpretan con situaciones de abuso sexual o de violencia sexual, comportamientos que muchas veces son conductas esperadas en el desarrollo, como tener masturbaciones primarias en la etapa preescolar, donde los niños y las niñas se tocan los genitales, y esa es una experiencia que comúnmente pasa, y los papás y las mamás, cuando no sabemos esto, malinterpretamos con una experiencia de violencia, cuando en realidad es una conducta esperada que necesitamos resignificar y reincorporar a unas experiencias mucho más seguras. Este es un ejemplo de información que desde Juconi nosotros tenemos, además de actividades muy precisas que podemos nosotros trabajar con ellas y ellos. Es información que para nosotros como el mundo adulto necesitamos saber, diferenciar entre conductas esperadas de la vida afectiva sexual y conductas no esperadas de la vida sexual, ¿no? Quisiera yo que hiciéramos un pequeño ejercicio mental rápidamente, todas y todos los que estamos en el webinar, para ver si nos sale, y esto mismo lo puedes replicar con tus clientes. Es una actividad que está dentro de estos manuales que se llama Mi Red de Apoyo. Y muchas veces estamos en situaciones de peligro y los niños y las niñas y los adolescentes están en situaciones de peligro y ellos no saben qué hacer, cuál es nuestro plan de seguridad que ellos puedan recurrir. Desde Juconi hablamos de planes de seguridad, pequeñas herramientas que nos pueden ayudar a mantener la seguridad personal y de manera comunitaria. Entonces, el manual dice, pide a la niña, niño, adolescente que piensen en personas adultas con las que viven o con las que tienen contacto cercano. ¿Cuáles son aquellas personas con las que yo me siento cercana? ¿Sí? Y el punto número 2 es, repartimos hojitas blancas, les pedimos colores, crayones,
tijeras y les pedimos a nuestros clientes que puedan dibujar la silueta de su manita, de su mano, y como está en la imagen, esa es mi red de apoyo, ¿no? Más, menos, 2 personas menos, 2 personas más, pero esa es mi red de apoyo personal. Entonces, en cada uno de los deditos, ellos tienen que pensar, estas 5 personas, si yo siento miedo, yo siento vergüenza, yo estoy enojado, o yo estoy en una situación, yo me siento en peligro, ¿cuáles serían esas 5 personas a las que yo puedo recurrir? Muchas veces las niñas y los niños que se atreven a hablar sobre la experiencia de la violencia sexual, comúnmente lo remiten a una de estas 5 personas que está en su dedito. Y eso puede cambiar la diferencia. Y muchos niños no hablan porque no se sienten, niños y niñas no hablan porque no se sienten seguros dentro de su hogar. Y es muy importante trabajar con la familia, de saber que las y los cuidadores pueden ser una base segura, como decimos desde Juconi, para que ellos se sientan en un lugar protegido cuando ellos y ellas están en una situación de amenaza. Y esas manitas las podemos conversar con los niños y las niñas y los adolescentes. Esta manita podría ser parte del plan de seguridad, donde cuando estás en una situación de peligro, tú puedes recurrir a esas personas, poder hablar. Y una característica es que estas personas que están en los dedos tendrían que generarme a mí tranquilidad y confianza, ¿sí? No podría estar cualquier persona, no podría estar una persona que me genera estrés. Entonces, la actividad no ayudaría si mis deditos están llenos de estrés. Y hay algunas familias, hemos encontrado en Juconi, que hay familias que trabajan con nosotros, que las mamás o los papás o los adolescentes sienten que no tienen una base segura con nadie, personas que no son representativas en la confianza para la vida de las personas. Y en el trabajo familiar es importante que ellos puedan pensar, quizá 1 o 2 personas, quizá una persona que puede ser tú como educador o educadora, a la que puedan recurrir si ellos están en una situación de peligro. Si tú puedes construir una relación muy cercana, una estrategia de apego cercana y segura con una persona, quizá esa experiencia se puede ampliar y entonces esa experiencia cada vez puedan ser muchas más personas que puedan ser bases seguras para mi propia vida. 5 características para cerrar mi presentación, 5 características de un programa de educación sexual de manera efectiva. La calidad de la educación sexual aumenta con la participación de niños, niñas y adolescentes. Muchas veces, muchos programas de educación sexual están construidos desde el mundo adulto, desde lo que se necesita saber. Y comúnmente el mundo adulto, ¿no?, construye programas para la prevención de enfermedades de transmisión sexual, programas para que los niños y las niñas sepan sobre los métodos anticonceptivos o relaciones sobre ciertas orientaciones sexuales. Y en realidad, cuando nosotros abrimos esta información, en Juconi tenemos una herramienta familiar que se llaman títeres preguntones, que los niños, cada niño o niña puede construir un títere preguntón con materiales muy sencillitos. Y entonces podemos tener reuniones familiares o comunitarias donde los niños, quizá los niños que no tienen más habilidades socioemocionales fuertes, no sientan la capacidad de poder preguntar estos temas con la educadora, con el educador o el docente. Entonces, el títere preguntón te puede ayudar un poco a darle voz o a empezar a empoderarte para que tú puedas generar y hablar sobre tu curiosidad que tú tienes acerca de estos temas. El punto número 2 es que la forma de la educación sexual debe de ser interactiva. No tiene que ser únicamente lineal, donde nosotros como expertos del mundo adulto, nosotros sabemos qué es lo que tú tienes que saber, cuáles son los temas que tú tienes que saber y las maneras en que tú debes de comportarte. Sino en realidad en esta interacción, en esta retroalimentación, ellos nos pueden mostrar al mundo adulto cómo se tiene que tocar de manera segura, cómo podemos hablar con ellos de manera segura o cómo podemos relacionarnos a la hora del recreo de una manera segura entre el mundo infantil y juvenil y el mundo adulto. El tercero es que no tiene que ser solamente una materia o un programa específico, sino la educación afectiva sexual tendría que ser de un contenido transversal. Tendría que pasar por todas las materias, podríamos hablarlo de todos los sentidos a la hora de la comida, a la hora de echar café, a la hora de mirar una película, y el tema de la película puede tener cierto contenido sexual y yo puedo tener la oportunidad a partir del interés que tenga el niño o la niña y a partir también de la etapa de desarrollo que ellos cuenten, yo puedo discutir estos temas.
El punto número 4 es que la educación sexual se encuentra en el ambiente y en todos lados, ¿no? No solamente tiene que ver en la información pornográfica o en la conversación que tengo con los adultos o en la computadora, sino en realidad la sexualidad está en todos lados. Y por último, el último punto de mi presentación es que en realidad este tipo de educación debe de conectar todo el apoyo de madres y padres y agentes de atención a la infancia, niños, niñas, adolescentes, instituciones, organizaciones y comunidad, para que en realidad cada vez construyamos relaciones seguras y constelaciones de apego seguro, como lo dice Barudy, para que tú te sientas con mucha más seguridad en esta situación. Si queremos que los padres y las madres sean socios socioemocionales de los niños y las niñas, las organizaciones y las escuelas tenemos también que ser agentes y socios socioemocionales de los padres y las madres y ayudar a ellos y ellas que también ellos comprendan estos temas. Muchas gracias. No, muchas gracias, Eric. Yo creo que con esta presentación nos has dado como otras pistas para ir ampliando nuestra información, sobre todo cómo esta parte de la educación sexual tiene que ver con lo que tú decías muy puntualmente, eso es una educación sexual afectiva que tiene que ver con temas que tienen que ver con el vínculo, con demostrar afecto, con reconocer la parte corporal, ¿no? Y nos ha dado pistas sobre por qué es importante incluirla, no como un contenido, sino como una acción transversal. Y sobre todo, pues nos has compartido, bueno, las guías básicas que tenemos en Fuconi, los títeres preguntones, que son como herramientas, y la manita, que nos pueden ayudar como justo como a detectar y a tener herramientas muy concretas. Muchísimas gracias, Eric, muchísimas gracias a Stacy, a Nancy, al maestro, ya no lo veo por aquí, al maestro Amilcar, lo veo por acá en la parte de los espectadores. Y bueno, pues pasamos rápidamente a la sesión de preguntas y respuestas. Por ahí había un comentario muy al inicio donde proponían que los gobiernos hicieran una política speed policy, o sea, una política muy rápida para justo resolver un poco lo que decía Nancy, de a veces los procesos de intervención psicosocial van por un camino y los procesos legales van por otro. ¿Ustedes qué pensarían de que hubiera tal vez políticas públicas mucho más flexibles y más expeditas para este tipo de situación? No sé cuál sea la realidad tanto en Guyana como en Guatemala y en México. Y por acá estoy leyendo otras preguntas y las vamos a ir contestando. No sé si alguien quisiera dar su opinión. Sam levantó la mano. Okay. Bueno, no sé, el cambio tiene que ser dentro de las organizaciones y desde las instituciones, en el interior de las instituciones o en el interior de las familias. Yo pienso que para que haya impacto directo es importante brindar esta información, no solamente a tomadores de decisiones importantes en la política pública, ¿no? Ellos tienen que saber esta situación, esta información, pero también es importante que esta información la conozcan las y los implementadores, las y los educadores, el abogado, el médico, ¿no? El policía o la policía que atiende, es la primer contacto de la organización que está en la puerta, mamás y papás que conozcan. Muchas veces queremos que esta información llegue a sectores de arriba, que ellos tengan esta información para construir mejores políticas públicas. Eso es verdad. Y también yo creo que todas las personas que pasamos por una experiencia afectivo-sexual tendríamos que tener esta información para tener incidencia en nuestra parcela de poder. Si mi parcela de poder son mis hijos, ahí yo puedo tener incidencia. Si mi parcela de poder es la escuela y tengo 30 niños, ahí puedo hacer incidencia. Si yo soy un diputado, mi parcela de poder es inmensa. Yo tengo incidencia para eso. Es muy importante que esta información la sepamos en todos los niveles, Dio. Sí, muchas gracias, Eric. No sé, Stacy, Nancy, ¿quieren decir algo? So I think Eric could have said it well. Also, I think, you know, the communities in which we live apart from governmental institutions and other civil society institutions like the ones we work with, I think communities take in the power. So we have churches, we have community leaders. One of the things that I'm currently doing in various communities across Guyana is creating community advocacy groups. And so these groups contain just regular people who have an interest
in the safety and protection of children to come together and to discuss how it is maybe they can help families within the communities, children within the communities who, you know, who've experienced different forms of violence, physical, child sexual, neglect, and the whole host. So I think communities, you know, little communities, because people are more familiar with the communities in which they live, they're more closely knitted to them. And so just regular people within the communities taking up the mantle and being kind of like the caregiver, you know, looking after the community and children in the community, family in general, I think that also plays a great role in protecting children. And it also helps the government further what it is that they have to do as well. Muchas gracias, Stacy. Nancy, ¿querías comentar algo? Gracias. Bueno, sí, también con el sistema legal, pues nosotros lo que buscamos es, en la medida de lo posible, pues dar ese acompañamiento emocional, porque no, pues no es sencillo ni para los padres tener que ir a las audiencias, ni para los chicos volver a testificar. Y principalmente es que el sistema, o como está establecido, sí es muy revictimizante, y sí hemos identificado que a veces hay trabajadores o personas que sí quieren dar su granito de arena y sí quieren dar de su parte para que funcione mejor, pero por cómo está establecido, los pasos que tienen que realizar, las veces que tienen que ir a declarar, todo lo que pide, lo largo que se hacen los procesos, porque para a veces ocurrió un abuso sexual y a veces hasta dentro de 2 años hay audiencia, una cosa así. Entonces se vuelve muy lento, y realmente también empieza a surgir en las familias esto de por qué denuncié, ¿verdad? Mejor no lo hubiera hecho. Entonces nosotros tratamos de luchar contra eso, ¿verdad? Sabemos de que un abuso sexual, ya sea violencia sexual o agresión sexual, como está tipificado, debe ser denunciado porque no puede volver a pasar, y la persona pues debe tener la consecuencia pertinente. Pero el sistema o el proceso se hace tan largo, tedioso, que a veces la víctima para sufriendo más en sí que el agresor, ¿verdad? Entonces, sí pienso que hay que replantearlo. Por ejemplo, acá se tienen las 2 vías, sería el sistema de protección con los niños, niñas y adolescentes, y el sistema de persecución penal, que el de persecución penal a veces es el que se atrasa incluso más. Y no digo que la protección sea ágil. Entonces, creo que sí es de modificar cómo está estructurado, porque como está ahorita, realmente a muchas familias les causa un gran perjuicio, no, los perjudica mucho. Entonces, pienso que sí es de prestarle mucha atención. Claro que sí, muchísimas gracias, Nancy. También yo creo que hay que trabajar también a nivel de la cuestión legislativa y la cuestión política. Y también creo que una campaña como Sombrillas Azules y este webinar son una forma de ir comunicando y poniendo el tema en la mesa. Entonces, por eso su participación es tan valiosa. Por ahí tenemos a Sam, que hizo una pregunta. No sé si la quieres escribir o decirla de viva voz, Sam. Tienes levantada tu mano. ¿Quieres ponerla en la cajita? ¿Quieres decirla de viva voz? Ah, listo, Sam. Sí, nada más si quieres prender tu micrófono. Tu micrófono está cerrado, Sam. Hola, Sam. ¿Tienes permiso para hablar? Listo. Sí, creo que ya está prendido tu micrófono, Sam. Bueno, no sé. Y teníamos otra pregunta en la cajita de preguntas que fue muy al inicio del webinar, que decían, ¿cuáles son los puntos principales que abordan para trabajar desde el enfoque preventivo? Ustedes hablaron mucho de estrategias preventivas o de atención. ¿Quisieran puntualizar alguna para que el público pueda llevarse alguna estrategia o alguna idea clara sobre prevención de abuso sexual? Sí, Nancy, adelante, por favor. Creo que como resumen y algo que, bueno, todos tenemos como en común, es el hablar de, el que sepan qué es,
ya sea que es un maltrato, que es un abuso, el hablar de la sexualidad, el mantener la comunicación entre el grupo familiar, creo que son los principales elementos para prevenir este tipo de situaciones. Obviamente después ya nos podemos ir desglosando, ¿verdad? En las partes genitales, los derechos reproductivos, ¿verdad? Los secretos a las sorpresas, cuando se guarda una sorpresa, cuando se debe contar un secreto, la identificación de emociones, pero yo creo que lo principal es hablarlo, reconocer que existe, reconocer que está, que a pesar que todos sabemos, porque todos en algún momento hemos sido víctimas de algún tipo de violencia, saber que los niños y adolescentes, pues por lo menos en muchos de nuestros países son los más vulnerables. Entonces hay que brindarle la mayor cantidad de herramientas, nosotros como adultos cuidadores, estar para ellos, confiar en ellos, creo que eso no lo comenté, pero es muy importante. Si alguien comenta que ha sido víctima de cualquier tipo de abuso, es importante creerle, ¿verdad? O sea, no dudar de él, sino creerle y apoyarlo. Entonces creo que eso sería como el principal, tanto a la hora de hablar de prevención como pues también de abordaje. Okay. Muchas gracias, Nancy. No sé, Eric, Stacy, ¿quisieran comentar algo? Yo creo que concuerdo con Nancy, es importante colocar el tema del abuso sexual y yo creo que una forma de prevención es hablar sobre el desarrollo de niñas, niños y adolescentes en general. Muchos papás tienen muy poquita información sobre cómo las personas cambiamos o qué es lo que se espera en nuestros comportamientos y hay algunas veces que ciertos comportamientos pueden no ser tan positivos porque está pasando algo, ¿no? Algo no bueno. Pero también hay comportamientos que todas y todos pasamos y que muchas veces por falta de información, en realidad eso se puede traducir a que algo muy malo está sucediendo. Y los papás y las mamás pueden estar muy asustados o enojados o tristes o friseados o congelados porque no saben qué es lo que está sucediendo. Yo creo que las organizaciones podemos hablar, naturalizar sobre la importancia del desarrollo de los bebés, de los niños, de niñas y niñas en primera infancia y el resto de la infancia y la juventud y la adolescencia sobre las cosas que se esperan. Y los papás se sienten más tranquilos porque saben que esos comportamientos es una cosa importante. Muy bien, muchísimas gracias, Eric. Stacy, ¿querías comentar algo? Sure. I think that it's very important that parents are very intentional in their interactions with their children and also their actions. I think if we take the time to really think about what it is that we're doing and how it is that we're gonna spend our time with our children, think about everything that we're doing and how it can impact them. It's definitely gonna help to strengthen the quality of relationship that you have with your children. I think that it's never too late to start the communication process with your children. It's never too late to start, but it's even better if we can start before. And I think that I want to say also that when it comes to parenting skills, education sessions or parenting sessions, it's not just for persons who are parents, it's also especially important for those who are preparing to be parents in the future, fathers or mothers, you know. So it's very important that we all get involved and learn what it takes, what it entails, and how it is that we can prepare ourselves to take care of children. It's a lot. One of the things that I want to leave with parents, because usually in my sessions, parents would say, you know, I'm tired and I'm fed up. So you never stop being a parent. And so another important aspect also of protecting your children is also taking some time for yourself just to rejuvenate, because that also is going to help you along the way. You know, if you take time for yourself, care for yourself, it's going to help you to be a better parent to your children as well. So I just want to leave that. Thank you. Muchas gracias, Stacy. Pues me parece que es un buen cierre, como un llamado a las mamás, a los papás y a los cuidadores a decir, pues debe haber espacios personales y de formación y de reflexión, justo porque el proceso de crianza y acompañamiento en el desarrollo de niñas, niños y adolescentes
siempre tiene una complejidad. Entonces, yo les agradezco mucho a todas las personas que nos acompañaron. Este espacio fue construido con mucho cariño, pensando mucho en dar herramientas y dar una perspectiva en un tema muy complejo y en momentos muy difíciles de acompañar. Entonces, creemos que esto es importante. Por favor, sigan el hashtag Blue Umbrella Day, campaña de sombrilla azul. Ahí estaremos dando más información y esta es una primera actividad. Estaremos trabajando en otras actividades a lo largo del año que nos permita seguir discutiendo y dialogando y compartiendo experiencias sobre un tema que a todos nos toca y que, como ustedes escucharon, pues hay mucho que trabajar y mucho avanzar, no solamente en el trabajo dentro de las organizaciones, sino también a nivel comunitario y a nivel político. Entonces, yo les quiero agradecer y estamos en contacto. Les mando un abrazo. Cuídense mucho. Gracias por acompañarnos.